porque es una de las cartas que ha comenzado el apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Y por qué escribe esta carta? ¿Y por qué él tiene que enviar esa carta? Hay un problema ahí que surgió. Y cuando nosotros pensamos que, bueno, vamos a recurrir Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Yeshua HaMashiach y por Elohim, el Padre que lo resucitó de los muertos. 1:1. Habíamos hablado, ¿verdad? Ya habíamos dicho, muy bien, de apóstol. ¿Qué era el apóstol? Esta palabra apóstol, ¿qué significaba? En el griego apóstolos, aquel que es enviado. Enviado, pero ¿qué representaba en ese? Cuando vos decías apóstol, un enviado, ¿qué pensaba un griego y que después piensa un hebreo en cuanto a eso, ¿no? ¿Qué es enviado? ¿Qué es eso? Entonces, el mismo. claro, los griegos, ¿verdad? Que decían que los griegos era el capitán de una embarcación que tenía una misión en determinado lugar. Ese era para ellos un apóstol. Una misión de un capitán de barco, de los navíos en aquel momento. Eso era para los griegos. ¿Está bien? Está escrito en griego, pero Pablo no está pensando en eso cuando está escribiendo. Él está pensando en lo que significa para hebreo, que es un Sheliach. Sheliach, enviado. ¿Pero qué es eso? Eso era alguien que tenía un poder, era como tenía un apoderado de alguien y tenía el mismo poder, la misma voz, la misma representación de esa persona. Era igual a él. Es decir, el apóstol es lo mismo, la misma persona del que lo envió. Habla lo mismo, dice lo mismo, cree lo mismo, todo eso él tenía que firmar y la firma de él. Era un apoderado, alguien que hasta se podía casar. El apóstol, el enviado, se podía casar en lugar de aquel que lo envió. ¿Está bien? No consumaba, pero sí podía hasta firmar, hacer los papeles y todo, hasta que él llegara, porque en aquel momento eran lejos las distancias, y de repente se tenía que llegar y no llegaba, y el apóstol, el enviado, tenía la autoridad y el mismo para firmar, para estar en el lugar de él, es decir, yo soy él. Entonces, cuando Pablo está diciendo, a ver, Yeshua, yo soy enviado de él, lo que digo es lo que él dice, es lo mismo, me ve a mí, lo ve a él. Por eso dice, imítenme a mí como yo imito a él. Así, claro. ¿Entendés? Entonces, hoy cuando decimos apóstol es complicado. Bastante. Hoy ya no podemos, ¿viste? Por eso de los apóstoles que se multiplican por doquier, es complicado. Vos podés ser apóstol de repente de una iglesia, pero no de Yeshua HaMashiach. Si sos apóstol de una asamblea, bueno, está bien, porque tenés una misión que te envía la asamblea, ¿está bien? Y entonces sí, bueno, está, vas en una misión, sos el enviado de la iglesia, pero ahora decir que somos el enviado de Yeshua, Claro. estamos diciendo, yo lo que digo es palabra de Yeshua, es complicado. Pasa que ¿Está bien? también Entonces ya creo que ese tema de los apóstoles, no, sí. No, en la cabeza de un griego o de un hebreo no entra lo que nosotros hoy tenemos entendido como apóstol. Nada que ver. No. No, es el parlante este. ¿Qué es eso, che? Apagar el micrófono. Ya está. Ahí está. Listo. Bueno. Amén. Decía que en la cabeza de un griego y un hebreo de esa época, la palabra apóstol como la entendemos nosotros es totalmente diferente. Claro, por eso te digo, está escrito en griego, lo que tenemos que entender es que el pacto de nuevo, que como dijimos la otra vez, es el pacto renovado, que no hay dos pactos, no es el pacto de antes y el pacto de ahora, no existe eso. Entonces tenemos que ir acostumbrándonos a decirnos el pacto de nuevo, el pacto que se renovó. El mismo pacto de antes, el pacto de los antiguos, pues decimos Antiguo Testamento, pero no existe. El pacto de los antiguos, ahora también ese pacto renovado, es decir, aquel pacto que habíamos perdido por haber abandonado la Torá, por haber dejado un montón de cosas, se ha renovado, es decir, esos que no eran pueblo,
que no habían alcanzado misericordia, alcanzaron misericordia, y donde se les dijo, no serán más mi pueblo, son llamados mi pueblo, son hijos de Dios. Eso es lo que dice Romanos 9, Pablo lo explica, diciendo, aquella profecía de Osea, que está hablando de las 10 tribus y de los... Un celular o algo por ahí. Hace interferencia. Está haciendo interferencia. Vamos a hacer así. No, es la música, no sabía, es la música. ¿Está prendido algo ahí? No. No, y ese celular que está ahí al lado. Yo pedí el celular acá. Sí, el celular puede ser. Ese celular puede ser. Sí. Ah, ese que pone. Diferencia. Está. Ahí está. Es Facu, te tenés que... Bueno, y entonces él está explicando que esa profecía de Osea, que cuando Oseas se casa con Gomer y justamente tiene estos 3 hijos, que uno es, para decirlo en castellano, los voy a esparcir. Primero. El segundo hijo es Loami, ¿verdad? Es no tendré misericordia, y el otro son las 3 hijas, ¿no? Y la otra es no serás más mi pueblo. Era una profecía que se le daba a Oseas porque Israel, las 10 tribus se estaban yendo, ¿verdad? Estaba en adulterio esa mujer, estaba entregándose a otros hombres, y él hace esa analogía como Dios diciendo, así es Israel, me está engañando con otros dioses, y ahí está. Entonces, ¿qué voy a hacer? Jezreel las voy a esparcir entre las naciones, las voy a sembrar entre las naciones. ¿Está bien? No tendré más misericordia, el segundo hijo, así progresivo, no tendré más misericordia de ellos. Y después el otro dice, no serán más mi pueblo. Y le dio carta de divorcio. Eso es lo que pasó. Ahora, lógicamente que cuando vuelve, ¿verdad? Cuando vuelve, entonces, en Romanos él explica dice, los que no tenían misericordia alcanzaron misericordia, y los que en aquel lugar donde se dijo no serán más mi pueblo, son llamados hoy hijos del Altísimo. Es lo que está diciendo, es la vuelta, y cuando hablas en Romanos, te cita justamente Osea. ¿Está bien? El profeta Osea. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo ahora? Con esa visión de Gálatas, vamos a ir leyendo Gálatas y vamos a ir explicando. Entonces, apóstol, ¿qué está diciendo Pablo? Soy aquel, dice, no de hombres ni por hombres, sino por Yeshua Hamashiach, que es, ¿verdad que dice ahí Jesucristo en algunas versiones? ¿Cómo te dice ahí? Yeshua del Mesías. Muy bien, y por Dios el Padre, el que lo resucitó de los muertos. ¿Está bien? Está claro acá, el Padre lo resucita al Hijo, ¿no? Sí. Bien. Y todos los hermanos que están conmigo en las asambleas de Galacia. Galacia era toda una provincia. No es una ciudad, Galacia. Es una provincia, ¿cómo decir? La provincia de Buenos Aires. Entonces vos decís, Moreno, había muchas ahí, ya ciudades. La ciudad de Morón, la ciudad de Padua, la ciudad de Merlo, la ciudad de Morón, la ciudad de acá de Ciudadela, pero todo eso es provincia de Buenos Aires. Entonces Galacia es toda una provincia. ¿Está bien? Y dentro de la provincia está Iconio, están varias. ¿Está bien? Varias asambleas. Entonces dice... O sea, dice a las comunidades mesiánicas en Galacia. Muy bien, ahí está. A las comunidades mesiánicas, muy importante. ¿Por qué mesiánica? La otra vez dijimos, mesiánica quiere decir porque creían en el Mesías Yeshua, en este caso. Mesiánica son todos, los judíos también creen en el Mesías, pero que el Mesías va a venir. Y todavía no vino. Entonces Pablo dice, a ver, dicen que Yeshua es el Mesías, que está acá el Mesías, y él los perseguía. Y él perseguía a esas congregaciones mesiánicas que decían que ya había venido, que había estado, él empezó a perseguir eso, ¿verdad? Sí. Entonces dice, él perseguía a las congregaciones mesiánicas, que daba a entender por mesiánica que Yeshua era el Mesías que ya había venido, que ese no era el concepto que tenían los judíos todavía están esperándolo, están diciendo que vino, y él era de esos hasta que se le manifestó, hasta que se le presenta, ¿verdad? Y tiene un encuentro con él. Entonces dice, ¿cómo yo persigo? Entonces, ¿verdad que sí? Es decir, resucitó en serio. Acá está, cara a cara. Y él cuando dice eso, que se le choca, dice, ¿a quién persigues? ¿No? Cuando le pregunta, ¿a quién eres tú? Al que tú persigues. Pero yo no estaba persiguiendo
Yo estoy persiguiendo a todo un montón de gente que dice, pero perseguirlos a ellos es perseguirlo a él. Y con eso está creando, por eso Pablo después enseña ese concepto de cuerpo. El concepto que es cabeza y cuerpo. A ver, si vos perseguís al cuerpo, estás persiguiendo la cabeza. Punto. ¿Entendés? Sos parte, sos miembro de un cuerpo. Entonces, con tocarte a vos, con perseguirte a vos, con pegarte a vos, estoy pegándole a la cabeza. La cabeza viene y dice, ¿qué estás haciendo, epa? Dura cosa dar con cosas contra la dijo. Ojo, no es que le estás pegando a él, le estás pegando a mí. Por eso el concepto de que le dañamos al hermano no es tan así. Dañamos al hermano, le estamos dañando la cabeza. No va a pasar. No pasa. Ah, vos le estás, viste, estás dañando al hermano, estás enojado con el hermano, pasan cosas con el hermano, lo embromas al hermano, lo engañas al hermano. Ojo, la cabeza viene, vamos a hablar un poquito. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué está pasando acá? Porque cuerpo, miembro y cabeza es una cosa sola. Cuando Pablo dice, ¿cómo? Si yo no te estoy persiguiendo a vos, ¿quién sos? ¿No? ¿Cómo que no? Vos estás persiguiendo. Bueno, yo ya estoy. Él está diciendo acá, vos me estás persiguiendo a mí, si lo seguía a ellos me estás persiguiendo a mí, ahora agarrate conmigo. Y ahí es eso que ocurre. Entonces, vamos a entrar en el contexto de Gálatas. A ver, seguimos. ¿Cómo sigue? Gracia y paz a vosotros, del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, eso es todo un saludo, ¿no? Que dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios el Padre. ¿A quién sea gloria? Está. Versículo 6, ¿cómo dice ahí? Me siento asombrado por el hecho de que tan rápidamente os habéis alejado de mí, que os llamé por la gracia del Mesías, y de que os volváis a otras supuestas buenas noticias. Bien, para seguir a un evangelio diferente. La palabra evangelio, buenas noticias, que es justamente esa, evangelio es buena noticia, ¿verdad? Un mensaje. Y ese, un mensaje de ¿qué es el mensaje? El mensaje del que es bueno, el mensaje del evangelio de Dios. ¿Y Dios quién es? El que es bueno. No hay bueno sino Dios, dice. ¿Sí? No hay otro bueno sino Dios. Entonces el evangelio es el mensaje o la buena noticia del Dios bueno, del que es bueno. ¿Está bien? Entonces dice, ojo, hay otro evangelio. Estoy asombrado de que se hayan ido a otro evangelio. ¿Cómo hay otro? Hay otra noticia, ojo, hay otro mensaje. Dios bueno y hay otro. Pablo está diciendo, me asombra cómo tan rápidamente se fueron a otro evangelio. Pero hay uno, el evangelio es uno, pero se fueron a otro. A ver, vamos a ver cuál es. Intentar saber. Dice, mas si aún nosotros, dice, escuchen bien, si nosotros mismos, o un ángel os anunciare otro evangelio diferente, pues como dice ahí, del que os hemos anunciado, sea anatema. Es decir, hay otro evangelio que están hablando. Alguien les está diciendo otra cosa. ¿Sí? Y estoy asombrado que se hayan ido. Si viene yo mismo o un ángel y les dice otro evangelio del que se les dijo, ojo, sea maldito. No andaba con vuelta. Sea maldito. ¿Por qué? Porque te está sacando, te está desviando de la verdad, de la verdadera emuná, de la verdadera fe. Pablo está diciendo, ojo, sea maldito. Porque aquel que hace pecar o hace que se aleje, que se vaya, ojo, ¿qué está haciendo? Son gente con conocimiento, aparentemente. Como antes, 9, ¿qué dice? Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Otra vez lo repito. ¿Está bien? Lo vuelvo a repetir. Pues, ¿busca ahora yo el favor de los hombres o el de Dios? Y esta es una pregunta que todos nosotros no tenemos que hacer. Por eso tiene un signo de pregunta.
¿Busco el favor de los hombres o el de Dios? Y esto es muy importante porque esto va a ser el centro de esto. ¿Qué está buscando Pablo? ¿Quedar bien con la gente, con los hombres? ¿Quedar bien con los religiosos? ¿Quedar bien con los apóstoles? ¿Quedar bien con todo? ¿O quedar bien con Dios? Quedar bien con Dios es quedar bien con la Torá. ¿Qué es la palabra de Dios? Que quede claro. La palabra de Dios no es todo lo que está acá. La palabra de Dios es el Tanaj. En realidad es la Torá. Lo que Dios habló desde el monte de Sinaí es la Torá. Y los profetas eso es porque se fueron de la Torá. Cuando se alejan de la Torá tienen que venir los profetas. Lo hablamos el sábado pasado. Si vos te vas, yo te tengo que enviar a alguien que te diga, volvé, venite, está lleno. Venite. ¿Y qué hablaban los profetas? Vuélvanse a la Torá. Se fueron, andan haciendo cosas que no tienen que hacer. A ver, vengan, Dios los está llamando, vuélvanse. Esos son los profetas. Tanto profetas para Israel, de las 10 tribus, tanto profetas para las 2 tribus Judá. Las 2 casas diferentes. Unos que todavía estaban en Jerusalén y guardaban ciertas cosas, pero también en aquel momento cuando están los profetas, también eran adúlteros. No tanto como Israel, que tenía ya la carta de divorcio y se había ido y había dejado la Torá y había dejado todo. Vuélvanse, les dice, envían profetas. Una de las cosas muy importantes que tenemos que ver ya hablando de los profetas es que no hay profetas de Israel. Los profetas vienen de Judá. Entonces hoy cuando también nosotros decimos, bueno, los profetas, hay un profeta, el profeta que no conoce la Torá, ¿qué profetiza? Como si el profeta viene de parte de Dios conociendo la Torá, porque justamente viene de Judá a llamar a Israel. Por ejemplo, Elías, Eliseo, Jeremías, Isaías, todos eran de Judá. Ahora, que vayan a Israel es otra cosa. Que son enviados a Israel es otra cosa. No decir, bueno, van a la iglesia, vayan a las congregaciones, vayan a las congregaciones evangélicas, vayan, pero ¿de dónde venís? ¿Qué conocimiento tenés? Decir, si no conocés la Torá, ¿qué le va a volver a dónde? ¿Qué le vas a decir a Israel? ¿Volver a dónde? Claro. ¿Qué hago mal? ¿Estoy bien acá? La ley ya no existe, no hay que guardar nada. Bueno, entonces hay el profeta que te va a decir una adivinación, es decir, en el sentido de decir, bueno, este año vas a tener un auto nuevo. La verdad, eso no es profeta, ¿no? El profeta es otra cosa. Es decir, por lo menos no es un profeta bíblico. ¿Está bien? No es un profeta bíblico. Yo no digo que no exista el que te vaya y te diga, porque, por ejemplo, Pablo se encontró con un tal Ágabo, que le dijo, ojo, préstame el cinto. Este es tu cinto, ¿no? El cinto, le puso el cinto así, mirá que vas a ir a Jerusalén, vas a sufrir mucho. No vayas, no subas. Y Pablo dijo, no. Vos sos muy profeta, y está bien, pero yo voy a subir igual. Y voy a sufrir. Y no le dijo mentira al profeta, le dijo la verdad. Sí. Le dijo, ¿sabés qué pasa? Yo fui llamado justamente a eso. Él me dice, yo te voy a mostrar lo que es sufrir por mi nombre. ¿Listo? Así que profeta, amigo, está todo bien. Es verdad lo que me decís, pero ¿sabes qué? Estoy dispuesto a sufrir y voy a subir. Así que es interesante, ¿no? Lo que Pablo nos muestra. Ahora vamos a entrar en el mensaje ahora, ya. Gálatas, entonces, seguimos ahí. Se empieza el capítulo, versículo 11, ¿eh? Sí. 11. Sí. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Ya lo dijo en el principio, ¿no? Sí. Pues yo lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Yeshua el Mesías. Y acá, ojo, que esta palabra nos pone en un debate. Él dice, no lo recibí de hombre alguno. Entonces, Yeshua, ¿qué es? Son... Bueno, no lo recibí de hombre, lo recibí de Yeshua la Mashiach. Ojo. ¿Está bien? A ver, ¿cómo es? Es Dios. ¿Qué más dice? Porque ya habéis oído hacer... Acá está el mensaje, vamos.
13. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la asamblea de Dios y la asolaba. ¿Cómo dice ahí? Dice, porque vosotros habéis oído acerca de mi anterior manera de vivir en el judaísmo tradicional, acerca de cómo hice todo cuanto pude por perseguir a la comunidad mesiánica de Dios y destruirla. Muy bien. 14. Y como siendo yo más celoso por las tradiciones que me habían sido transmitidas por mis antepasados, que la mayoría de los judíos de mi edad, avancé en el judaísmo tradicional más rápidamente que ellos. Muy bien. Entonces ahora tenemos que entonces entrar en el judaísmo de Pablo, ¿tá? En este judaísmo que él defendía, pero que ese judaísmo asolaba al otro judaísmo que era mesiánico. Entonces tenemos el judaísmo que viene de los fariseos. Él era fariseo. Dijimos en un momento que fariseo quiere decir apartado, ¿no? Cuando aparece la palabra apartado en la escritura no le ponen fariseo, le ponen fariseo en el evangelio, pero después cuando aparece yo soy apartado para el evangelio de Dios, dice Pablo, no le ponen fariseo para el evangelio de Dios. ¿Cómo le ponen? No es lo mismo, apartado y fariseo es lo mismo. Prushin en la palabra es apartado. Apartado, ¿verdad? ¿Para qué? Entonces vos podés ser apartado para algo bueno o para algo malo. Entonces, a ver, ¿cuál era el fariseo? Fariseo, ¿qué creía el fariseo? Lo vimos el sábado pasado. Fariseo. ¿Cuál era la característica? Que tenían la Torá. ¿Qué? Que tendían de Torá. Exacto, porque los saduceos no, ellos tenían la Torá escrita y la otra no creían en nada y listo. Estos tenían la escrita, que es la Mikra, la Torá escrita, la Mikra, y la Torá Shebeal Peh, Torá oral, la Torá que se transmitía de boca en boca. Torá, vamos a ponerle oral. Los fariseos tenían las dos. Exacto. Estos eran los únicos que tenían los dos. Por ello Yeshua podía hablar con ellos, discutir con ellos. No vas a ver una discusión con herodianos, o con celotes, o con esenios, porque no hay nada que hablar. ¿Está bien? Estos eran los que habían hecho las sinagogas. Las sinagogas como una protesta al templo. ¿Está bien? El templo, estaban acá los saduceos. Los saduceos, ¿se acuerdan que dijimos que era un partido más bien político? Se compraban los sacerdocios, hacían los verdaderos sacerdotes que tenían que estar acá se habían mudado a las cuevas de Qumran. Entonces eran los esenios. ¿Quiénes eran ellos? Juan, el bautizador, y una serie. Ahí estaban los que eran descendientes de Leví, sacerdotes, ¿verdad? Los legítimos. Claro, los legítimos. Por eso Yeshua, cuando aparece en el ámbito, ¿verdad? Yeshua no va acá. Vino acá. Vino acá. Acá están los legítimos. ¿Está bien? Él fue acá, sí. Cuando tenía 12 años estaba acá, discutía ¿con quién? Con el anciano, los ancianos. ¿Saben quién eran los ancianos? Le estoy dando para que podamos entender la carta. Los ancianos, Gilel, Shammai. Los principales de la escuela farisea. ¿Qué decía Shammai? Por más que el gentil haga lo que haga, guarde lo que guarde, nunca, nunca se va a salvar. Shammai. Hillel, no. Si guarda, si empieza, que empiece de a poquito, que agarre y se va a salvar. Hillel. En los pies de quien estudió Pablo. Gamaliel. ¿Quién es Gamaliel? Sobrino de Hillel. Sobrino de este. Y es muy interesante.
¿Por qué el pensamiento de Pablo era abierto al gentil? Bueno, viene de Shammai. Él es Gilel. Viene de Gilel, abierto. Además abierto. ¿Está? No era de Shammai cerrado. Ahora, Yeshua trató con los dos. Y cuando Yeshua trata el tema del divorcio, Shammai pensaba de una manera que el hombre se podían divorciar por cualquier cosa, no hay problema, así como dijo Moisés. Pero Shammai decía, no, solamente por causa de inmoralidad sexual. Y Yeshua dijo, lo que dice Shammai está bien. Lo que dice Shammai está bien. Y acá no estuvo de acuerdo con Gilel. Sin embargo, después, Gilel, y para explicar un poquito, los creyentes hoy, dice, claro, a muchos no les interesa conocer de estas cosas, pero el cristianismo hoy tiene cosas que vienen de los fariseos, sin que sepan. Debo decir, pero la Torá oral, sí, pero ustedes los cristianos tienen cosas de esa Torá oral. Por ejemplo, la Santa Cena famosa. ¿De dónde sacan que tienen que compartir el vino y el pan? ¿De dónde lo sacan? ¿Qué te van a decir? ¿Qué te van a decir los cristianos? De Pablo. De la última cena. ¿Qué era la última cena, verdad? Yeshua tiene la última cena, la cena. ¿Y qué era esa cena? Lo dice la Escritura, ¿qué era? Pesa. La cena de pesa. Entonces tiene una cena de pesa. Esto era pesa. Y ahí habla de copas. Y él comparte una copa. El que pone las copas como algo pedagógico, porque no existe en la Torá que diga hay que poner 4 copas, 5 copas, poner un pan, partir. No dice eso. Dice la masá, dice la hierba amarga, pero no dice después el rito de las copas, que tiene que ver con Éxodo 6, donde dice, y los redimiré, los salvaré, los libraré, ¿verdad? Todo eso son las 4 cosas. Y él pone 4 copas como pedagógicamente, simbólicamente, para dar una enseñanza de lo que va a ser. Y cada esa copa, la copa del juicio, que no la toman, la copa, ¿verdad? Es eso. Pesa. Y Yeshua dice, está bien, está bueno. ¿En qué afecta? Lo hacemos como le dice Gilel, el aporte está bueno. Y lo compartió así. Ahora, esta cena de pesa, el cristianismo agarró y dijo, bueno, es que pan y vino, una vez por semana hacemos la Santa Cena. Pero no dicen que una vez por semana festejan pesa. Eso es increíble. Porque esto está en un ambiente de pesa. Vos tendrías que decir que una vez por semana festejamos pesa y está fuera de la Torá. Porque el pesa es una vez al año. El Levítico 23. Entonces la Santa Cena, que viene de una oral de Gilel, esa práctica, del pan y el vino, las copas y el pan y todo eso, viene de ahí. Y ellos la hacen ahora como una Santa Cena, inventando una cosa nueva. Porque si vos me decís que hacen el pesa una vez al año, está perfecto. Pero no, algunos lo hacen una vez por semana, otros lo hacen una vez por mes, otros lo hacen, bueno. Pero una vez por mes pesa. No dice eso la Torá. ¿Te das cuenta que hacen cosas que no son bíblicas? Ni cuenta se dan. Pero ellos, claro, después critican a los fariseos. Y critican la Torá oral, y critican la Torá normal, y bueno, Pablo dice, esto es para aplicar que Yeshua en algunas cosas estuvo de acuerdo. ¿Por qué va Yeshua a la sinagoga si era un invento? La sinagoga es un invento fariseo. La iglesia, la asamblea que hoy van cada domingo, es un invento fariseo. ¿Le gusta que le guste? Esto es fariseo, hermano. ¿Ah? No existe en el antiguo, es decir, en el pacto de los antiguos, esto, existe esto. Un templo, un lugar donde iba a adorar, el lugar donde Dios cogió poner su nombre, punto. Claro, ¿qué pasaba? Como después de los macabeos, de lo que ya contamos, de todo aquello, el sacerdote se corrompió, no existe el sacerdocio, entonces estos se van, queda esto en mal estado. Y los fariseos, como protesta por eso, sacan y hacen las sinagogas. Y acá entonces, ¿qué hacen? La cátedra de Moisés, ¿verdad? La sillita de Moisés.
acá es el centro de leer, de estudiar, acá está la Torá. Y Yeshua dijo, bien. Entonces viene, le entregan el rollo y lee arriba, ¿verdad? Isaías, y se sienta, y todos los ojos se fueron puestos en él, y él dijo, esta palabra se ha cumplido hoy delante de vosotros. No se puede agregar más nada, porque en la silla de Moisés es lo que dice la Torá, punto. No se puede agregar. Después vos podés bajar acá, ¿verdad? Y acá sí compartir, para allá, hacer tu interpretación, podés compartir un mensaje. Pero acá arriba solo se lee Torá. Esto es toda la sinagoga, vos tenés lo que se llama el Bema, está el Aarón Kodesh, baja el Bema, se lee, se abre el rollo, se lee. Nada. Ahí no interpretes, ahí no digas una palabra de más. Bajá. Bajás abajo y ahí podés de repente agregar una cosita y decir algo en esas interpretaciones, esas discusiones que se pueden dar. Pero no acá. Acá en la silla de Moisés, en la cátedra de Moisés se sienta. Y Yeshua les dijo, todo lo que les digan ellos, háganlo. Pues se sientan en la cátedra de Moisés, lo que se sienta en la cátedra, todo lo que se diga en la cátedra, háganlo. Háganlo. Ahora no hagan como ellos que dicen, pero después no hacen. ¿Está bien? Lo que dicen de acá, háganlo. Háganlo. ¿Está bien? Entonces ahora Pablo dice, yo los aventajaba a ellos en el judaísmo. ¿Viste? Yo era fariseo de fariseo. Entonces dice, ¿qué es la Torah oral entonces? ¿Qué es la Torah oral? ¿Quién sabe lo que es la Torah oral? Era como en el tiempo de Moisés, habían cosas que por ahí no estaban escritas en la Torah, pero eran los procedimientos básicos, por ejemplo, cómo ponerse el tzitzit, qué oración había que hacer y demás. Entonces todo eso se escribía y iba pasando de generación en generación. Muy bien. Entonces la discusión ahora salió. Esta carta está escrita por una discusión que tenemos que ir al libro de los Hechos. El libro de los Hechos, capítulo 15. Fíjese. Dice, yo era celoso de las tradiciones de mis padres. Las tradiciones de los padres estaban en la Torá oral. Una tradición. No hay nada que diga que está escrito, pero hay una tradición, ¿verdad? Bueno, ¿qué dice Hechos 15? Vamos a empezar. Miren lo que dice. ¿Cómo empieza? ¿Vos lo tenés ahí? Pero vinieron a Antioquía algunos hombres de Yeshua y comenzaron a enseñar a los hermanos. Vosotros no podéis ser salvos a menos que participéis del Brit Milá, la manera prescrita por Moshe. Bien. Dice, vinieron algunos de Judá. Entonces, para tener en contexto, ¿Quién son? ¿a dónde vinieron? Porque Judá, esto se está realizando en Jerusalén. Y Jerusalén está en Judá. ¿A dónde vinieron? Versículo 1. ¿Dónde vinieron los de Judá? Entonces, aparentemente, vos tenés Judá y Pablo estaba haciendo toda en Galacia, ¿verdad? Las provincias de Galacia. Estaban predicando ahí con Bernabé. Y entonces dice que vinieron de Judá y empezaron a visitar acá. Y acá para acá, y de acá para acá. ¿Y qué decían? ¿Qué decían? Vosotros no podéis ser salvos a menos que participéis del Brit Milá. Ahí está. Si ustedes no se circuncidan, no pueden ser salvos, le dijo. ¿Le dijo eso? Brit Milá es la circuncisión. ¿Está bien? Entonces cuando Pablo escucha eso, cuando Saulo escucha eso, dice, ¿cómo? Que no son salvos si no se circuncidan, si no hacen ciertas cosas. Y Pablo dice, ¿cómo? Esto no puede ser. Esto no es así. Estos vienen de... Estos vienen de una escuela. Pero dice que habían creído. Ahora vas a ver, estos habían creído. Pero tenían en su mente, es que si vos no guardás, ¿qué piensa un fariseo? Si vos no guardás la Torá oral, la Torá lleve al P,
Si vos violás uno de los mandamientos de la Torá, es como que violes la Torá toda. Punto. Si vos no te pones el tefilín, como dice que tiene que ser kosher y dar las vueltas, a ver, violaste la Torá, hermano. Estás en pecado, violaste la Torá. ¿Entendés? Para el fariseo es, si vos violás la Torá oral, violaste toda la Torá. Entonces Pablo dice, para un poquito. Yo fui más celoso que ninguno en la tradición. Pero que el abrir milá te salva, eso es error. El abrir milá no te salva, los mandamientos no te salvan y nada te salva. Romano 5. En Romano dice eso. Entonces Pablo dice, ¿cómo? En Romanos te va a decir después, Pablo. Abraham recibió la Brit Milá, o la salvación, o la promesa, para decirlo de alguna manera, la promesa. ¿La recibió circuncidado o sin circuncidarse? Sí. ¿Y entonces? Lo que pasa es que el judaísmo interpreta esto. Génesis capítulo 16 y 17. Miren esto. ¿Qué es la Brit Milá? Señal de pacto. Señal. Hay una promesa, hermano, la promesa bíblica. Vamos a borrar acá. ¿Me borrás, Martín? Sí. Borrame eso. Ahí tiene. Bereshit, capítulo 16, mire, empieza 15. Dios promete un hijo. Le promete a Isaac. ¿Está bien? ¿Qué va a pasar en el capítulo 16? Abraham agarra a Agar, o sea, la entrega a Agar, y viene Ismael. Sí. El Eterno les deja de hablar 13 años. Si no hagan la cuenta, está acá. Porque se adelanta en la carne en una promesa que era puramente esperar en Dios, nada más. Si yo te digo que el hijo va a ser de Sara, ¿para qué agarrás a Agar? Vamos. Si el hijo va a ser de Sara y tenés relaciones con Agar, y ahora viene un hijo de Agar, ese hijo es en la carne, ese no es la promesa que te di, punto. ¿Te guste o no? Le deja de hablar 13 años, le dice, mire, Abraham, en versículo 16, Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael, 16. Y en el 17.1, ¿qué dice? Era Abraham de edad de 99 años, 86 a 99, ¿cuántos años son? 13 años. ¿Está bien? Cuando Agar dio a luz a Ismael, Dios le dejó de hablar. Y le vuelve a hablar. Le vuelve a hablar a los 99 años, cuando le apareció a Shem y le dijo, yo soy el Todopoderoso, anda delante de mí. ¿Y qué le dice? Y sé perfecto. ¿Por qué? Porque no fuiste perfecto. No sos perfecto, no eras perfecto. Te hice una promesa y actuaste en la carne. Como consecuencia de ese acto en la carne, hay algo imperfecto. Vamos a tener que hacer un corte. Vamos a cortar. Un cortecito. Sí, que lo que empecé lo voy a terminar, eso quiere decir. ¿Está bien? Que la imperfección que existe la voy a cortar, y cuando llegue al fin, lo que empecé lo voy a terminar. Y dice esto. Por eso dice, y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Y acá está la confusión, porque muchos entienden que el pacto es la circuncisión. No hay pacto en la circuncisión. No es un pacto la circuncisión.
El pacto es otra cosa. El pacto es que yo voy a ser tu Dios y vos vas a ser mi pueblo. Y que tu descendencia va a ser mi pueblo. Ese es el pacto. Que se repite constantemente en la Escritura varias veces. ¿El pacto qué? ¿Que se circunciden? No, esa es señal del pacto. Es una señal, pero no, el pacto va a estar en tu carne. Eso dice. Pero el pacto no es la circuncisión. Miren lo que dice. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: he aquí que mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gente. Se lo está dando sin ser circuncidado. Todavía no está circuncidado y ya le está hablando del pacto y le está diciendo: y no se va a llamar más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente. Ya te he puesto. Todavía no está circuncidado, ya te puse. ¿Y qué más dice? Y te multiplicaré en una manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que mora. Entonces, yo seré tu Dios, seré tu Dios y el de tu descendencia, y que más va a darte, y te daré una tierra. Escuchen, este es el pacto. Este es el pacto. Yo seré tu Dios y ustedes serán mi pueblo y les voy a dar una tierra. Mira, el 8. Y te daré tu descendencia después de ti, la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. El Dios de ellos. Acá está la descendencia. Dios de ellos. ¿Está bien? Esto está dándose sin ser circuncidado. Y ahora dice, 9. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto y tu descendencia después de ti por su generación. Entonces, acá está el problema. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Y ahí ponen 2 puntos. Esos 2 puntos no existen, es un punto. Ahí termina. Entonces dice: será circuncidado todo varón entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto, dice. No será el pacto, será por señal del pacto. Entre mí y vosotros. Es distinto, hermanos, ser una señal. Escuchen, la señal no solamente fue la señal del pacto, hubo una señal antes, que era la de Noé. ¿Qué hizo? Como señal le doy el arcoíris, ¿no? ¿Verdad? Un arco en el cielo. ¿Qué era? Señal de pacto. La señal se ve. Se ve. Es visible la señal. Se tiene que ver. ¿Acá qué quiere decir? Por más que llueva, no voy a inundar más la tierra. ¿Cuál es el pacto? ¿El arcoíris? No. El pacto es que no voy a inundar más la tierra. ¿Y la señal de eso? El arcoíris, la señal. Vamos. No voy a inundar más la tierra. Cuando yo veo el arcoíris veo que el agua no va a llenarnos hasta la cabeza. Punto. Sencillo. Esa señal. Después vemos la señal esta. ¿Es visible o no? Sí, es visible. Se bajan los pantalones y la ven. Sí, es visible en la carne. Está en la carne. Se corta el prepucio y es la señal del pacto de que yo voy a ser tu Dios, de que te voy a dar una tierra y de que ellos serán mi pueblo. Punto. Pero la señal del pacto es esa circuncisión. No es el pacto la circuncisión. Es la señal visible en la carne. ¿Se entiende? En Marcos te va a decir: y estas señales seguirán en los que creen. Y en mi nombre echarán fuera demonios. Cuando vos ves echar fuera demonios, dices, ¿ves? Ahí está el pacto. No, es la señal de que vos sos pueblo, de que Él es tu Hijo y de que Él hace lo que te dijo que iba a hacer. Las señales son las otras cosas que pasan, porque son vistas. El Shabbat es una señal entre mi pueblo y yo. ¿Qué es Shabbat? Señal. Señal. Y se ve. Cuando hay hora de Shabbat se ve. Está la mesa servida, está la cosa, está. Es señal. Vos la podés ver, las señales.
Pero eso no es el pacto. ¿Se entiende lo que es? Entonces, acá estaba el problema. Dice, vinieron algunos de Judea diciendo que el que no se circuncida no podía ser salvo. ¿Qué tiene que decir Saulo de Tarso? Conociendo todo el fariseísmo, todo lo que es el judaísmo, todo lo que es la verdad y la Torá, y el que había estado 3 años en el desierto, 14 después, vienen a hablar con los... ¿Qué tiene que decirle? Muchachos, ustedes están todos locos, ¿cómo no va a ser? ¿Qué tiene que ver la salvación con la Brit Milá? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué quiere decir entonces? Que todos los que son circuncidados son salvos, entonces también los árabes, los de Ismael, entonces entraron en la promesa, no sabía. Ismael es el circuncidado los 3 años. Entonces también está adentro. Los árabes están todos adentro, son circuncidados de chiquitos. No sabía. Pero Pablo dice, no muchachos, acá están errados. No hay salvación por la Brit Milá. Ustedes están queriendo imponer la Torá oral, el lleve al P, como si fuera palabra divina, palabra de Dios. Ustedes están queriendo imponer algo que no está bien. Vamos a Hechos 15 entonces, seguimos ahí. ¿Qué dice? Miren lo que dice después Pedro entonces. ¿Cómo avanza? ¿Qué dice? En el 6, ¿no? A ver. Sí. A ver qué dice. Los emisarios y los ancianos se reunieron para investigar esta cuestión. Después de un prolongado debate, Kefas se puso en pie y les dijo: hermanos, vosotros mismos sabéis que hace algún tiempo Dios me escogió de entre vosotros para que fuese aquel por cuya boca los goy pudiesen oír el nombre de las buenas noticias y para que creyesen. Y Dios, que conoce el corazón, les dio testimonio dándoles a ellos el Ruach HaKodesh de la misma manera que lo hizo con nosotros. Es decir, no hizo distinción alguna entre nosotros y ellos, pero limpió sus corazones por su desconfianza, por su confianza. De manera que, ¿por qué estáis poniendo a Dios a prueba ahora, colocando un yugo sobre el cuello de los Talmidim que ni nuestros padres ni nosotros hemos tenido la fuerza para soportar? ¿No es por medio del amor y la bondad del Señor Yeshua que confiamos y somos librados, y lo mismo le sucede a ellos? Muy bien. ¿Qué está diciendo Pedro? Ustedes saben bien que yo fui primero a abrir la puerta de los gentiles. Y no fue una cosa fácil. Más, cuando estaba ahí, ellos recibieron el Ruach HaKodesh, el Espíritu les vino sobre ellos sin ningún requisito alguno. No hubo ningún requisito y ellos recibieron eso. Como introduciéndolo como el sello puesto. ¿Quiénes somos nosotros para eso que Él le está dando entrada a nosotros ponerle traba? Ahora sigue agregando, dice, y es muy interesante esto que dice. Dice, ¿acaso por qué vamos a poner un yugo? Dice, ¿qué versículo es? Un yugo que ni siquiera... El versículo 10. ¿Por qué tentáis a Dios? Dice, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Y acá está el error del cristianismo. ¿Qué interpreta acá? Que se le fue puesto la Torá. No habla de la Torá acá Pedro. No dice eso. Pero hay un yugo que se les puso que ni ellos podían llevar. ¿Qué está hablando de esto? De la tradición oral, de la tradición de nuestros padres. Él lo dice acá. Que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Y cuando vamos a Gálatas dice, muchachos, ustedes saben cómo yo era celoso de las tradiciones de mis padres. La tradición de los padres, la Torá oral, esos mandamientos orales, esas cosas que son, ¿viste? Cargas y cosas. Y que si no te levantas con el pie derecho y el otro, y pones acá y haces las cosas y ya vayas. No pueden cumplir. Y si prende la luz por error, fuiste, chao. Sábado, profanado todo. Y que no podés hacer esto y lo otro y aquello y el otro y todo religión y todo cosa, carga pesada que ni
Dice, ni nosotros ni nuestros padres pudieron llevar. Y ahora lo queremos poner en el otro también. Vamos, hagan esto, hagan esto. No, yo no lo puedo hacer, pero intentalo. ¿Cómo es? Entonces dice, no. A ver, pero no está hablando de la Torá escrita. No está hablando de eso. Está hablando de una Torá, no es lo que Dios dijo. Son cosas agregadas nuestras. Cosas que los rabinos también pusieron más. Por eso cuando discute Yeshua, entonces le dice, ustedes oyeron, esto ya lo compartimos el otro día, ustedes oyeron que fue dicho tal cosa. ¿Qué fue dicho? Que amaras a tu prójimo como a ti mismo y odiaras a tu enemigo. Y les dice, oye, oyeron mal. Eso que oyeron, que la Torá lleva el pe, así, oyeron mal. Pues en ningún lugar de la Escritura dice que odien al enemigo, que aborrezcan al enemigo, no lo dice en ningún lado. Levítico 19 dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bárbaro. No agrega el odiar a tu enemigo, nunca. Eso lo decían por los samaritanos. No se llevaban entre sí. No los queremos amar, no los queremos introducir, no queremos que vengan, nosotros somos nosotros y punto. Entonces acá hay un celo por una Torá que no es la Torá escrita como pusimos, que es la Torá oral, ¿está bien? ¿Se entiende eso? Entonces ahora podemos entender a Pablo, cuando él entonces está diciendo, ¿qué más dice Pedro en Hechos 15? ¿Cómo sigue? ¿Sabes qué no? Yo leí a partir del 6, pero a partir del 2 que ya había que... Ah, Creo que lo leo a partir del 2. O si no, no habíamos quedado en el 2. a ver, ¿qué dice? En el 3, ¿qué dice? Dice, esto motivó que se produjese una gran disputa de discordia con Shaul y Barnabá. Sí. De manera que la congregación asignó a Shaul y a Barnabá y a algunos de entre ellos que fuesen e hiciesen la siguiente ante los emisarios y los ancianos de Jerusalén. Después de haber sido enviados por la congregación, se dirigieron a Fenicia y a Jorón, contando con todo detalle de manera que los gentiles se habían vuelto a Dios, y esta noticia produjo un gran gozo a todos los hermanos. Cuando llegaron a Jerusalén, la comunidad mesiánica les dio la bienvenida, incluyendo a los emisarios y a los ancianos, y ellos formaron acerca de lo que Dios había hecho por medio de ellos. Pero algunos de los que habían confiado en Dios eran del partido de los... ¿Cómo se pronuncia? Los prushim, de los fariseos. Y se pusieron de pie y dijeron, es preciso circuncidarles, mandarles que observen la Torá de Moshe. Ahí, bueno. Esa Torá de Moshe es la Torá oral. ¿Está bien? Entonces, claro, Pero es la Torá oral, no es la, a ver, está la escrita y la oral. Cuando ellos lo llaman la Torá, los ritos de Moisés, esa es la Torá oral. Lo que ellos entienden que son tradiciones, que como dijimos la otra vez, que algunos ponen los midrash, y esos midrash hacen que exageren, y hay unas cosas que ellos cuentan que no están escritas. Entonces, para poder interpretar, por eso dice que José tenía una esposa, era egipcio, pero no era tan egipcio, sino que venía de un antepasado que era hebreo y al final era sobrina de no sé cuánto, para decir que no era egipcia. Un invento. La Torá dice que era egipcia. No hay que agregar nada más nada. Entonces, a veces parece, por ejemplo, que David no pecó, que le había dado carta de divorcio a Besabé, el marido, y como lo mataron en la guerra, él cuando lo agarró no pecó. La Biblia dice pecó. Punto. No hay manera de esquivarla. Entonces ellos tratan de hacer esas fábulas, esos cuentos, de repente para, ¿está bien? Ahora, para acomodar eso, ¿no? Entonces, está bien, por defender de repente al patriarca o al coso, no dejarlo mal, pero bueno, pero está agregando cosas que dice no agregues. Entonces, Pablo dice, de ninguna manera nosotros accedimos a eso. A que se nos dijera que eran salvos simplemente si guardaban la Torá oral. No, para el gentil, para los goy, para los pueblos, para las naciones, no era eso así. Entonces dice que los escucharon a Pablo, en el versículo 12, y a Bernabé, y empezaron a contarle que cómo Dios estaba haciendo cosas y los gentiles estaban entrando. Y esto es muy importante porque ahora la onda es que los judíos se conviertan, y nunca existió eso, sino que es al revés. Justamente Hechos 15 dice que los gentiles venían entrando
La discusión era que cómo los gentiles están entrando. No es que a ver si los judíos entran en el cristianismo, eso no existe, no existió. Es cómo los gentiles vienen ahora, mirá, cómo están entrando ellos, qué hacemos ahora. No sabíamos que esto era así. Dice que ahí entonces se levanta Jacobo, ¿verdad? ¿Y qué dice Jacobo? Jacobo interrumpió el silencio para contestar: hermanos, escuchad lo que tengo que decir. Sheón ha explicado con detalle lo que hizo Dios cuando empezó a mostrar su interés por tomar de entre los Goy un pueblo que llevase su nombre. Y las palabras de los profetas están en completa armonía con esto, porque está escrito: después de esto yo regresaré y volveré a reconstruir la tienda caída de David. Reconstruiré sus ruinas, las restauraré, de modo que el resto de la humanidad pueda buscar al Señor. Es decir, todos los Goy que han sido llamados por mi nombre, dice Adonai, que está haciendo estas cosas. Todo esto se había sabido durante siglos. Por lo tanto, mi opinión es que no deberíamos de poner obstáculos en el camino de los Goy que se están volviendo a Dios. En lugar de ello, deberíamos escribirle una carta diciéndoles que deben de abstenerse de las cosas contaminadas por los ídolos, de fornicación, de lo que ha sido ahogado y de sangre. Porque desde los primeros tiempos, Moshe ha tenido en cada ciudad a aquellos que le proclamaban, siendo leídas las palabras en las sinagogas todos los Shabbat. Entonces los emisarios y los ancianos, juntamente con toda la comunidad mesiánica, decidió seleccionar a hombres de entre ellos mismos para enviarles a Antioquía con Shaul y Bernabé. Enviaron a Yehudá, apellidado Barsabá, y a Silas, los dos hombres principales de entre los hermanos, con la siguiente carta: de los emisarios y de los ancianos, vuestros hermanos. Vamos a ir por partes. ¿Qué dice Santiago? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Se está reconstruyendo. ¿Cómo interpreta ahí, no? Sí. ¿Qué dice? Que se está reconstruyendo el tabernáculo de David. La Como algo suca, bueno, sí. el tabernáculo caído Sí, claro. de David. La tienda. ¿Por qué caído? ¿Por qué lo considera? La profecía dice caída, por eso está cuando dice caída, está hablando de la profecía de Amós, capítulo 9. Alguno que busque Amós, uno solo. Ahora, ¿por qué lo considera caído el tabernáculo de David? Es decir, el templo, la casa, el reinado de David. La casa de David, ¿por qué está caído? Él lo considera caído, dice, ahora está restaurando el tabernáculo caído de David. ¿Qué era? Miren, cuando ustedes van a hablar del reino, ustedes pongan reino, entonces después ¿qué va a pasar? Cuando lleguen al Brit Hadashah, al pacto de nuevo, ustedes van a escuchar la palabra reino. El reino se ha acercado, el reino tiene que venir. Hasta que no se predica el reino no va a venir. Bueno, ¿qué es el reino? ¿Cuándo hubo un reino en la tierra único? En el reinado de David. Claro, cuando él gobernó, Las dos casas. David gobernó sobre las 12 tribus. Esto fue el reino. 12 tribus de Israel. Él las gobernó. Pero después vino Salomón. Y con Salomón, y como él no siguió, se dividieron 2 por un lado y 10 por el otro. Estas se perdieron, se fueron esparcidas, y estas se quedaron en Jerusalén, en Benjamín y Judá. Y volvieron con Nehemías, con Esdras, y edificaron el templo, estos mantuvieron el culto, las promesas, todo eso, bien. Pero hasta que no haya esto, otra vez, punto. Y estos se convirtieron en gentiles, se mezclaron entre las naciones, se perdieron entre las naciones. Y ahora Pablo está diciendo, ahora están viniendo los gentiles. Y Santiago, ¿qué dice? Lo que está pasando es que se está restaurando la casa caída. Están volviendo estos que se habían entrado en las naciones, que son parte de estas tribus de Israel,
O las naciones, como se le prometió a nuestro padre Abraham, que naciones, que pueblos, que familias. Bueno, eso está restaurándose. Porque el reino tiene que ser sobre las 12 tribus. El Mesías va a reinar sobre las 12 tribus de Israel. No va a reinar sobre dos. Por eso cuando viene Yeshua, él dice, tengo un redil acá, pero tengo otro que tengo que traer. Tiene que venir el otro redil. Hasta que no venga el otro rey, yo no puedo ser rey. Por eso yo no puedo ser rey. Yo entonces me niego a ser rey y tengo que traer a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Las 10 perdidas de la casa de Israel. Hasta que no vuelvan ellas. Pero para que vuelvan ellas yo tengo que arreglar el problema acá. Estas tienen una carta de divorcio. Ellas no están perdidas porque no pueden volver a casarse con su marido. No pueden volver, no pueden entrar, están enfermas, están perdidas. Y entonces yo tengo que pagar el precio de esto. Pago esto, soluciono este problema y entonces después puedo poder ser rey sobre todo. Eso es lo que hizo. Ahora, Santiago está perfectamente entendido, dice, de que esto es lo que está pasando. Entonces dice, porque le dice, vamos a hacer una cosa, no los inquieten, pidámosle estas cosas, que dejen la idolatría, ¿verdad? Que dejen la fornicación, dejen de tener 3 o 4 mujeres, porque en aquel momento era, y que no coman sangre, no coman ahogado, esas cosas que dice ahí, ¿no? Entonces dice, miren, empiecen así, porque igual de todas maneras, todos los Shabbat, tienen a Moisés que se lee en cada sinagoga. Ellos cuando empiecen a venir, van a ir a la sinagoga, van a empezar a estudiar la Torá, lo que se dice, ¿verdad? De Moisés, lo que dice en la cátedra. Y ellos van a ir aprendiendo, van a ir sabiendo lo que hay que hacer, lo que, ¿viste? De a poquito. Pero chau idolatría, chau inmoralidad sexual, ¿ves? No coman sangre, todas esas cosas. Empiezan por ahí, 4 cosas. Y después van agregando ellos mismos en el estudio de la Torá, como se predica Moisés, ¿verdad? En cada Shabbat. Entonces dijeron, le pareció bien a ellos. Y esto es muy importante, hermano, miren lo que dice. Dice, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlo a vosotros, con nuestro amado Bernabé y Saulo, hombres que han expuesto su vida en el nombre de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, ¿no? Dice el 28, porque ha parecido bien al Ruach HaKodesh y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias. ¿Cómo fue que el Espíritu se puso de acuerdo ahí? ¿Cómo fue que ellos dicen, el Ruach HaKodesh estuvo de acuerdo con nosotros en no imponer ninguna carga? Estaban en una discusión. De repente empezó a hablar Pedro, después habla Bernabé, ¿viste? Y Saulo, y dice que se callaron ellos. Y entonces Jacob dice esto: lo que está pasando es que se está restaurando la casa caída. Hay un silencio ahí, hay un quedarse callado. Y ahí interpreta Jacob como columna, interpreta y dice: esto es lo que está pasando. Así que no impongamos más nada, no nos metamos en esto que Dios está haciendo. ¿Está bien? En una palabra dice: el Espíritu estuvo de acuerdo. Y nosotros, miren, versículo 28. ¿Por qué ha parecido bien al Ruach HaKodesh y a nosotros no imponernos ninguna carga? No es tan complicado, ¿no? ¿Está bien? ¿Cómo lo interpretan ustedes? ¿Cómo dicen? ¿Cómo ven esto? Fue el Espíritu el que estuvo de acuerdo con ellos, dice. ¿Cómo sucede? En lo práctico. Porque en el versículo 22 dice: entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la asamblea elegir de entre ellos varones, enviarlos a Antioquía, con Pablo, con Bernabé, a Judas, que tenía, ahí ya habían elegido quién iba a llevar las cartas. Los apóstoles, los ancianos les parecieron bien. Y si estaban de acuerdo ellos, dice, me parece que el Espíritu estaba de acuerdo. ¿Se entiende? Bien, volvamos a Gálatas.
Gálatas. Con ese contexto, Pablo entonces dice esto. En el 17, ni subí a Jerusalén ni a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecer con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto es que os escribo de aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y a Cilicia. Y no era conocido de vista las asambleas de Judea, que eran en Mashiach. Solamente oía decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica de la fidelidad que en otro tiempo se daba. ¿Dice eso? Después, pasado 14 años, subía. Entonces tenía 3, más 14 son 17. Subí otra vez a Jerusalén, con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Acá es lo que está pasando en Hechos 15. Subí. Y dice, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado lo que tenían cierta reputación, el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. No fue obligado. ¿Y esto a pesar de qué dice? Los falsos hermanos. De los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Mashiach Yeshua, para reducirnos a esclavitud. ¿Sabes lo que dice un rabino? A ver. En el Talmud, en el Tratado de Abodá Zará, capítulo 2, Tratado babilonio, dice, si un gentil tomaba un animal taor y lo degollaba, es decir, un animal limpio, lo degollaba, lo hacía tamé, lo hacía impuro. Eso lo dice Talmud. Si un gentil toma un animal taor, limpio, y lo degüella, lo hace también. Lo hace impuro. Lo descalifica, lo desordena. Eso dice el Talmud. Eso lo he hecho. Nosotros participamos de un llamado con un judío. Y cometimos el error de agarrar la botella de vino y abrirla. Y el judío nos dijo, está descalificada el vino. Pues tiene que abrir un judío. Me jodé. ¿Dónde está eso? ¿De dónde sacan eso? Del Talmud. El Talmud. De la Torah oral. Entonces va a vivir la Torah oral. El judío vive la Torah oral más de lo que está escrito. Cuando hablamos de la escritura con un judío, no entiende la escritura. Hay cosas que no sabe que están escritas, pero sí saben el Talmud y sí saben mucho de las tradiciones. ¿Entendés? Entonces a veces te imponen tradiciones que no están escritas. Como decía Yeshua, ustedes por vuestras tradiciones invalidan la palabra del Eterno. La invalidan totalmente. Porque le han puesto y le han puesto y le han puesto, que ya no se ve lo que está escrito. Ya todo lo que le agregaron y todo lo que le impusieron y toda la carga demasiada que tiene, que nadie la puede vivir. Viven cautivos, viven, ya no se puede vivir la religión. ¿Qué consiguen con eso? No entran y no dejan entrar. Claro, pero ¿qué consiguen con eso? Que la gente se desanime de lo que es. Se desanima de la religión no lo cambia. La religión los seca, los pone a dormir, los pone a morir. Entonces, es lo que ha pasado. Y lo que ellos tienen, ¿no? Como... Entonces, a ver, para terminar, vamos a terminar con esto.
Pedro tiene un contacto con Cornelio, le dice, mira, hay una visión de una comida, vienen y le presentan perros, gatos, todos los animales, y se mata y come. Cuando Pedro ve esa visión, arriba de la terraza que él está orando, ve eso, animales impuros. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo? ¿Tú sabes bien qué le dice? Hechos 10. ¿Qué dice? Yo no comía cosa inmunda. No, nunca comía. Nunca. Y eso es muy importante, hermano. Porque el cristianismo ahora come hasta ratas si puede. Pero lo que dice Pedro es que nunca comió. Y si nunca comió, es parte de esos 3 años que tuvo con Yeshua también. Y Yeshua nunca comió animales impuros, prohibidos por la Torá. Nunca. No lo comió Pedro, no lo comió Juan, no lo comió nadie. No lo comió Yeshua, no lo comió. Está prohibido en la Torá y no come. No comen cerdo. No lo comieron. Y él le dice, ¿cómo me hacen matar esto que está impuro para que coma? Si yo nunca probé esto, nunca comí, dice. Pero él está mostrando eso para hablarle de otra cosa. Para hablarle de hombres, mujeres, de personas, de gente. Esto que vos considerás impuro, él le está diciendo esta palabra. Mira, bueno, ¿cómo dice ahí? Le dice, no llames tú común, hol. La palabra hol, común. Profano. Una cosa, hermano, puro es tahor. ¿Está bien? Que en realidad para cuando hablamos de los animales no es la palabra, es ordenado. ¿Es el animal ordenado o desordenado? Por causa, porque, ¿por qué decir, por qué el cerdo no se puede comer, el águila o esas cosas están prohibidas y las otras no? ¿Por qué? Bueno, a causa del pecado, unos quedaron ordenados, los otros están desordenados. Simple eso. No hay una explicación de, no es porque esto hace mal, no. A ver, está desordenado y esto está ordenado. Y esto lo comen y esto no. Entonces dice, puro, tahor, es ordenado. Tamé es desordenado. El lechón es tamé, el cerdo es tamé, ¿está bien? Y la gallina es puro, es tahor, ¿está bien? Ahora está común, hol, común. No llames común. ¿Qué es común? Un animal que es tahor, que es puro, pero que tiene una deficiencia. Una deficiencia, ¿está? Le falta una oreja, le falta un pedazo de pata, una cosa así, está mal. Es limpio, es un animal puro, pero no sirve para el servicio, por ejemplo, para ser usado en las cosas sagradas, no sirve. No lo podés llevar al templo para ser sacrificado, no podés, está defectuoso. Claro, porque tiene que ser perfecto. No sirve para lo sagrado. Está bien, es un animal puro, pero no sirve, está profanado. Es profano. Así que cuando le dice hol, común, le está diciendo algo profanado. No es que esté mal, pero no es, que es defectuoso. Está mal. ¿Está bien? Entonces dice, no lo llames tú común, hol, profano. ¿Y qué más le dice? Ni inmundo. ¿No? Sí. Ni tamé, ni hol. Ni inmundo, ni común. Pero había otra palabra. Dice treif acá. Sí, pará. Dice, otra palabra le dijo. Cuando va a la casa de Cornelio dice, ustedes saben bien, cuán sheket es la palabra que usa. Cuán abominable es para un judío entrar a la casa de un gentil con un judío. ¿De dónde saca eso Pedro? La palabra hasta hoy la usa. Dice, este es un shekel. ¿Sabes qué es eso? Un reptil. Un animal abominable, un reptil. Shekel. Reptil. ¿Cuán shekel es? ¿Cuán abominable es entrar en la casa de un gentil? Ustedes saben qué es eso. Pero tuve una visión que me mostró, me dijo, no le llames tú común. Mira lo que dice. No le llames tú común,
ni le llames tamé, ni le llames sheket. Abominable. Las palabras son común, inmundo y abominable. ¿Cómo lo dice ahí? Y la bola voló por segunda vez, deja de tratar como impuro lo que Dios ha hecho puro. Esto sucedió en 3 ocasiones y entonces la sábana fue Bien. llevada de inmediato de Cuando regreso. está con, acá en el 10, cuando ya está con Cornelio, que le dice, a ver, la casa, la azotea. Entonces leí Pedro el dijo en el 14, a ver, 15. en el 14. Más adelante. Ya cuando está con Cornelio. El 16. Ellos dijeron Cornelio, centurión, entonces haciendo entrar los ojos. No, un poquito más antes, ¿verdad? ¿Qué buscas? El 28 debe ser. No, 18. No, Yo 28. leí el 16. A ver. 28, 28, tenés razón. 28. Mirá lo que Y dice. aparte que dice hombre encima. Ahí. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable, cuán sheket es para un varón judío untarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ninguno hombre llame común o inmundo. Hablando de hombre. ¿Está bien? Entonces, ¿de qué está hablando? Que no le llame a la gente, a los hombres, común, inmundo, sheket. Ahora estoy muy. ¿Está bien? No le llames profano, no le llames que no están aptos para las cosas sagradas. No le digas eso. Entonces, ¿qué le dice? Estoy hablando, esa visión que me mostró de los animales es estar relacionado con las personas. No le llames tú a lo que yo le impido. Entonces Leán empieza a hablar a Pedro, a Cornelio, y dice que ahí les cae el espíritu. Y esto es lo que él cuenta en Hechos 15, diciendo, mira lo que pasó. A esa gente que él me había mostrado que yo no le llame ni común, ni inmundo, ni abominable, él viene el Ruach HaKodesh y los hace entrar sin ningún requisito. No les pide nada, no les pide que se circunciden, no les pide que coman cosas, no les pide que hagan nada. Los pone el sello y los metió. Y ahora nosotros queremos decirle que no son salvos si no hacen esto y no hacen aquello y no hacen lo otro. Es lo que está diciendo. Entonces Pablo, esta carta la escribe con ese sentido. Ustedes están yendo a otro evangelio, ojo. ¿Cuál es el otro evangelio? Anda la ley ahora. ¿Ven? Entonces la ley oral, no estamos diciendo que no hay que leer las demás cosas, ni tener el conocimiento de eso. Lo error es poner esas palabras a nivel Dios, a nivel que son palabras de Dios. Ese es el punto. Ahí está el error. ¿Ah? Los rabinos dijeron muchas cosas y que hay una cosa que están escritas que de repente no se sabe cómo es. Y que esas cosas de repente se pueden aplicar mientras no vayan en contra a la Torah escrita. Pero poner eso a nivel Dios, como si no se hace eso, se borra todo, ese es el error. Y el que Pablo dice, no. Yo subí con Tito, ni aún a Tito, que era griego, se hizo circuncidar. De estos que eran columnas. Dice, yo fui y le planteé lo que yo había visto hace 17 años en el desierto, empecé a rebobinar, tuve que poner otra vez, a acomodarlo las cosas, porque yo era fariseo, hermano, fariseo. Yo tuve más que ninguno en la tradición de mis padres, era celoso de eso, yo sé bien lo que están diciendo, pero tuve que acomodar todo. Y cuando fui a los que eran columnas, a estas Pedro, Jacobo, Juan, nada nuevo me dijeron. Al contrario, estuvieron de acuerdo, me dijeron, vaya usted a la incircuncisión, y nosotros hagamos la circuncisión, no se olvide de los pobres, y listo. Ni siquiera me mandaron circuncidar a ti, que era argentino. Sí circuncidé a Timoteo. ¿Por qué a Timoteo sí? Porque viene de madre judía. Judío. Él tiene que circuncidarse, sí o sí. El judío tiene que ser judío. Y el judío tiene que vivir su judaísmo, punto. Para el argentino se le tiene que obligar a vivir judío, ni el judío tiene que obligar a... entonces, ¿qué es judaizar? Que es lo que vamos el sábado que viene. ¿Qué es judaizar? ¿O qué es cristianizar? Algunos quieren cristianizar al judío y algunos judíos quieren judaizar a los cristianos. Ninguna de esas dos cosas está bien. ¿Está bien? Por eso Pablo después dice, esa pared cayó. ¿Está bien?
y dice, Goy y judío, un solo pueblo. ¿Cómo puede ser? ¿Dónde ven eso hoy? ¿Dónde lo ven? Si no es en algo mesiánico, en algo que... A ver, en una iglesia cristiana usted ve un judío, no va a poder ponerse el talí, no va a poder hacer la oración de Shahrei, no va a poder hacer eso, le van a decir, está loco este hombre. Lo van a querer convertir al cristianismo. Y si un cristiano va a una sinagoga, lo mismo. ¿Qué está haciendo este acá? Entonces no es así. ¿Dónde puede ir un judío y guardar su judaísmo? ¿Y dónde puede ir alguien que no es judío y estar en el mismo lugar, viviendo como tiene que vivir la Torá? ¿Dónde va a ser eso? Ese es el desafío nuestro. Entonces, empezamos con la carta de Gálatas, terminamos acá. Amén. Vamos a finalizar, si cerramos Shabbat, ya falta poco. Y bueno, compartimos unos alimentos y eso, ¿eh? Amén. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? ¿O algo que haya quedado por ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Luquita? ¿Alguien? ¿Lili? ¿Algo para agregar? Yo tengo una pregunta, Sí. pero con respecto a los esenios, al cuadro anterior. que Sí, hicimos. dale. ¿Es posible que hayan evangelios apócrifos que se hayan metido dentro de esa vasija y que no los hayan hecho los esenios? ¿Eso es Sí. lo escrito el Mar Muerto? Sí, ¿Es posible? sí. Sacámela ahí si es posible. Abajo del todo está el Evangelio y los Evangelios apócrifos. ¿Así se llama el libro? Sí, el naranja de Piñeiro. Ok. Sí, ahí, ahora que te digo esto. Hay unos evangelios, en sí se consideran todos apócrifos esos evangelios. ¿Cuál de todos los libros? Porque ahí lo que se encontró fue lo de Isaías. ¿Sabes? O sea que- El libro de Isaías se encontró entero. Entero, por decirlo de una manera. Sí, entero, por decirlo de una manera. Ese fue el que se encontró clarito. Después hay algunos apócrifos muy importantes. Está el Yacer, se encontró Enoch, se encontró varios libros, ¿sí? ¿Está bien? Que son citados en la escritura. Pero después hay algunos apócrifos que sí son dudosos. Porque a partir de ahí empezaron a salir libros apócrifos, pero que son sacados por los gnósticos. Que son los que... Por ejemplo, cuentan la infancia de Jesús, cuentan que Yeshua mataba pajaritos. No, con el yo poder. lo que leí, que es la introducción al Nuevo Testamento, que es uno marrón, creo que es De los apóstoles. No, introducción al Nuevo Testamento dice que en el libro de los Esenios Jesús hacía barro Sí, y ese. tomaba forma de paloma, Eso. soplaba